Tenemos hoy en este webinar que hemos querido determinar o denominar cómo realizar investigación en cirugía vascular como uno de los mecanismos más importantes de ponernos dentro del radar internacional, fortalecernos a nivel internacional. La única manera como nosotros seremos vistos, seremos respetados y seremos analizados es hablando el mismo idioma a nivel de ciencia. Y para hablar a nivel de ciencia, hemos querido traer a dos grandes personalidades que nos van a dar sus aportes con respecto a lo que se refiere a la realización de temas de investigación. Inicialmente, tenemos en la parte de... hemos querido también, hago un break acá, dar dos pautas de manejo en este webinar. Una táctica manejada por el doctor José Díaz y una un poco más filosófica para que entiendan también todos los pormenores, quehaceres, pecados y pecadillos que pueden haber en la realización de estudios académicos por parte del doctor Aníbal Morillo. El doctor Morillo es médico de la Universidad Javeriana, es radiólogo de la misma universidad, actualmente es el jefe de radiología intervencionista en la Fundación Santa Fe, posgrado o fellow que realizó en el Jackson Memorial y en la Universidad de Pensilvania. El doctor Morillo se desempeña desde hace ya varios años en conjunto con el resto de radiólogos intervencionistas en nuestra institución, en la Fundación Santa Fe, y es una de las personas no solamente más diestras en este tipo de procedimientos y de procesos, sino de las personas más académicas que conozco yo en el ámbito de la radiología intervencionista. Comparte y adorna su vida no solamente con los procesos médicos que todos tenemos y la pasión que tenemos al sentir, al hacer este tipo de manejos, sino con dos extras que le pone a su vida para poder darle más luz y más color, que son el gusto por la música, es muy importante y en eso lo trabajaremos más adelante, el arte dentro de la ciencia, seremos artistas o seremos tecnólogos, el arte que le metamos a la ciencia, y esta arte va de la mano de la fotografía, que también es otro de sus grandes hobbies. No contento con la radiación que obtiene de tipo ionizante, le gusta la radiación de tipo no ionizante y plasmarla en hermosísimas fotografías de naturaleza que estoy seguro que han sido utilizadas por la National Geographic, particularmente con las que adorna su oficina en la Fundación Santa Fe en el Yosemite. El doctor Díaz, que también nos acompaña hoy, es el director del Departamento de Investigación Quirúrgica del Hospital de Vanderbilt, en Vanderbilt University. Antes estuvo trabajando hasta hace relativamente poco tiempo en Ann Arbor y su formación se origina en Argentina, es cirujano vascular de la Universidad de Buenos Aires, ha tenido cursos de profundización también en posgrado en flebología y en investigación clínica, y fue captado o capturado por ese país cuando a través de un proceso con NIH fue cautivado para ir a trabajar al JOBST Medical Center, al Vascular Research Laboratories de JOBST en Ann Arbor, en Michigan. Actualmente es el jefe de la parte de investigación, de la sección de investigación del American Venous Forum, eventos donde nos hemos encontrado, y se ha preocupado particularmente por incentivar los procesos investigativos de Latinoamérica, porque vuelvo y les digo, Latinoamérica nos sentimos y nos creemos altamente investigadores porque publicamos o porque nos sentimos académicos porque leemos, pero en el mundo internacional somos medidos por lo que hacemos en revistas indexadas, y acá tenemos un retraso, un rezago, que es lo que queremos incentivar con este webinar. Vamos entonces a dar inicio. El doctor Díaz iniciará a dar la primera parte, el doctor Morillo cerrará y pasamos en conjunto con Fernando Mejía, vicepresidente de la sociedad, y con el doctor Héctor Jiménez a manejar la sección de preguntas y respuestas al final. Adelante, doctor Díaz. Muchas gracias, doctor Ulloa. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve el primer slide ahí?
Perfecto. Bárbaro. Bueno, la verdad que es un gusto, doctor Ulloa, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor haber sido invitado por la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. El tema de la disertación de hoy, lo que se me ha encomendado, es hablar un poco de cómo hacer una investigación en cirugía vascular, y voy a poner énfasis en lo que es el método científico. No tengo ningún conflicto de interés para esta exposición. Primero me gustaría hablar un poquito del método científico, pero desde una parte interesante, porque hay una interpretación errónea muy común en ciencia, que es pensar que la ciencia provee la verdad, o que en su conjunto es una colección de verdades. En realidad, la ciencia puede ser definida como un proceso de investigación en el mundo natural, y el conocimiento que se genera a través de este proceso. El proceso de investigación es conocido como el método científico, y lo que es en realidad es una serie de pasos que puede llegar a mover un concepto desde la observación, pasando por la experimentación, para arribar a una conclusión. Un poco lo he puesto a la derecha de la pantalla, todos los pasos del método científico. Y el gráfico inferior es un poquito el gráfico con el cual les enseño a los residentes y a los estudiantes que llegan al laboratorio, de que hay en algunos de los steps en donde nosotros buscamos la información y nos damos un par de vueltas como para entender un poquito dónde está el field, si el concepto que nosotros estamos elaborando ya ha sido estudiado y no tenemos conocimiento, eso pasa muy a menudo, y si esto es libre para un campo de la investigación porque no se conoce, se pasa al próximo paso. Pero bueno, lo voy a tratar de ejemplificar en los slides siguientes. Primero, tocar un tema que me parece importante. Tradicionalmente, la investigación se dividía en dos categorías: la ciencia básica por un lado y la investigación clínica por el otro. La ciencia básica, uno tiene la idea del laboratorio con el microscopio y los modelos preclínicos y los tubitos, lo cual es cierto. Pero por el otro lado, la investigación clínica se tiene la idea de la aplicación en los pacientes, lo cual también es cierto. Sin embargo, desde hace unos años, la idea de poner junto a este proceso como parte de interacción, se empieza a llamar en la ciencia lo que es el translational research, o la investigación translacional. Y según las definiciones del NIH, que es el Instituto de Salud de Estados Unidos, les traigo la información que me parece que por ahí para este tipo de charlas es apropiado. Como podrán observar en este gran círculo azul, hay 5 círculos más pequeños con color, y en donde se trata de definir cada una de las áreas que forman parte de este Translational Research. La investigación básica es la exploración científica que revela los mecanismos fundamentales de la enfermedad, biología o comportamiento. Y es interesante saber que una postura de entendimiento acerca de cómo la investigación básica funciona en relación con las otras áreas de investigación, un concepto importante es saber que cada una del resto de las áreas colabora con la ciencia básica, y a su vez la ciencia básica colabora con cada una de las áreas. Imagino que por esto es la coloración distinta de la ciencia básica en el diagrama del NIH. Y es muy importante, y el ejemplo que voy a presentar al final sobre el tema de las estatinas va a traer un poco a colación cómo se interrelacionan estas etapas. Como segunda definición, la investigación preclínica, que es la que conecta la ciencia básica de la enfermedad con la medicina humana, y es aquí donde se cuentan con los modelos preclínicos, que pueden ser en animales o que pueden ser computacionales, como para llevar los conceptos básicos entrando en la medicina humana o en la unidad biológica. La investigación llamada clinical research o investigación clínica incluyen estudios para entender mejor la enfermedad en el humano, y se encarga de relacionar el conocimiento adquirido con los hallazgos en células o modelos preclínicos, y es un eslabón fundamental en la cadena de la investigación. La implementación clínica incluye la incorporación de intervenciones que han demostrado ser útiles en la investigación por parte de la clínica diaria para ser utilizados en los pacientes, en la llegada del conocimiento
al paciente. Y por último, la salud pública forma parte de la investigación translacional y es un estadio en el cual se estudian los outcomes en la población para determinar los efectos que producen las enfermedades en la población y los esfuerzos empleados para prevenir, diagnosticar y tratarlas. De esta manera, el NIH lo que ha hecho es, de alguna manera, organizar esta información en tres partes básicas: demostrar la utilidad, diseminar los hallazgos y desarrollar nuevas perspectivas, enfoques y orientación. De esta manera queda todo integrado en lo que es la investigación, desde lo básico hacia la aplicación. También es importante saber que, si bien parecerían por definición separadas estas áreas, están interrelacionadas. Y una clasificación que usamos actualmente es la de T0 a T4, o Translational 0 o 0 a Translacional 4. El T0, como se verá en esta representación, interpreta lo que es la investigación básica, pero interponiendo un poco más a lo que significan la experimentación con modelos preclínicos. El T1 se refiere al proceso que lleva la idea desde la investigación básica hacia el testeo temprano en el humano. El T2 establece la efectividad en humanos y las guías clínicas, por ejemplo. El T3 representa la implementación y la diseminación, y por último el 4 se enfoca en resultados y efectividad de la población. De esta manera quedan definidas las áreas. Ahora bien, ¿dónde entra el método científico a formar parte de estas áreas? En todas. Uno tiene estos pasos desde la observación hacia la conclusión en la aplicación del método científico en cada una de estas áreas. Y me gustaría traerles un ejemplo de la participación de nuestro laboratorio en tratar de contestar una pregunta que se abrió desde una investigación clínica en el 2009 con el tema de las estatinas en trombosis venosa profunda. En el 2009 aparece una publicación en el New England Journal of Medicine que se trata del Jupiter Trial. El Jupiter Trial involucró la incorporación de 17.802 pacientes, cuyas características eran que tenían proteína C reactiva elevada y ninguno de las personas involucradas en la investigación tenía dislipidemia. Fue un estudio intervencional randomizado y hubo dos grupos, se randomizaron dos grupos. Uno, el grupo de rosuvastatina, donde se administraron 20 miligramos por día, y un grupo placebo o control. Fue un estudio prospectivo de seguimiento a 5 años, con una media de 1.9. Y antes de pasar a los resultados, me gustaría mencionar que el Jupiter Trial, cuando se puso en práctica, cuando se elaboró, la idea era estudiar este tipo de población, proteína C reactiva elevada, o por llamarlo de alguna manera, pacientes inflamatorios, pero que no tenían dislipidemias, para estudiar si los efectos de las estatinas podían tener otros efectos que no sean la reducción lipídica. Ahora bien, se incorporaron a seguimiento pacientes con personas que eran posibles de desarrollo de stroke y enfermedad coronaria, o ACV y enfermedad coronaria. Y también se tomaron en cuenta los factores de trombosis venosa profunda. Y esta presentación que estoy haciendo ahora, el Jupiter Trial, lo que hizo fue el pool de los datos solamente de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Entonces, ahora sí, habiendo explicado esto, me gustaría decirles que los resultados que se vieron fueron los siguientes. Apareció 94 casos. Se vieron o trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, de los cuales 44 fueron provocadas. De la distribución de estos 94 casos, 34 se dieron en el grupo que estaban bajo estatinas y 60 en el grupo control, lo cual implica, pareciera ser un número pequeño. Sin embargo, en términos de eventos cada 100 personas por año, los eventos de trombosis venosa profunda en el grupo de rosuvastatina se dio en 0.18. Para ponerlos en perspectiva, en Estados Unidos en este momento el desarrollo por año es de 0.1
eventos cada 100 por año, con lo cual 34 pacientes en 17.000 significa un número bastante realístico con respecto a lo que se está observando en trombosis venosa profunda en los Estados Unidos. La conclusión de los autores fueron que la rosuvastatina redujo significativamente la trombosis venosa profunda, como está claro, y fue estadísticamente significativo. Ahora bien, ¿de dónde viene el tema de la investigación y dónde queda elaborado con esto? El Jupiter Trial en el manuscrito, en el anteúltimo párrafo, que es este que aparece en pantalla, los autores se hacen una pregunta que es muy interesante. Ellos concluyen que las estatinas previenen la trombosis venosa profunda, pero también asumen que no saben por qué. Hay una evidencia clínica, estamos en un T2, y dicen que hay que validar los resultados dilucidando los mecanismos involucrados. Uno también tiene que pensar que las estatinas se conocían a finales del año 90 y principios del 2000, se conocían que tenían efectos antiinflamatorios, pero relacionados a la enfermedad coronaria, a la aterosclerosis. Por lo tanto, presentando resultados en trombosis venosa profunda, había que decir, como muy bien lo hicieron los autores, que no se sabe el mecanismo que estaba involucrado. Y ahí es donde entra en parte otra fase de la investigación, porque el Jupiter Trial fue una investigación. Y esto es cómo se elabora en un marcha atrás, como lo vamos a ver. Las conclusiones entonces del Jupiter Trial en realidad abrieron otra pregunta. Y esta pregunta es la que nosotros llevamos al laboratorio y en donde aplicamos el método científico. En la columna de la derecha, los voy a dejar así elaborado, y vamos a ir siguiendo los pasos del método científico como ejemplo de lo que nosotros hicimos en el laboratorio. Entonces, si empezamos a caminar sobre estos pasos del método científico, la observación y el problema quedó bien establecido. La rosuvastatina, según el Jupiter Trial, redujo el número de casos de trombosis venosa profunda, pero hay un desconocimiento de los mecanismos involucrados. Entonces, la pregunta, aunque parezca obvia, hay que formularla. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en estos efectos? Y la elaboración de la hipótesis, que siempre una hipótesis es afirmativa, la rosuvastatina previene la trombosis venosa profunda a través de un mecanismo antiinflamatorio. Y ahora van a ver el porqué. Cuando uno pasa al diseño experimental, lo primero que hace, y eso forma parte de esos cuadrados azules que yo le pongo a los residentes para que piensen en buscar la información, acá queda claro. Nosotros lo primero que hicimos fuimos a buscar información disponible. A ese momento encontramos suficiente información que las estatinas poseían propiedades antiinflamatorias, de ahí la elaboración de la hipótesis. Y esa información la encontramos en experimentación in vitro y en in vivo también, no solo del laboratorio, sino, como mencioné, clínico, sobre la aterosclerosis por publicaciones de principios de los años 2000 relacionados a la enfermedad coronaria. Sabiendo entonces que lo que se cuenta es con la enfermedad, con la información in vitro por lo menos, ¿y por qué in vitro? Cuando uno hace investigación a nivel celular, esto puede ser aplicable al menos en trombosis, para trombosis arterial o para trombosis venosa. Entonces, sabiendo que esa información ya estaba, el próximo paso es pasar a los modelos preclínicos. Si recuerdan los primeros slides que les mostré. El modelo preclínico que utilizamos en este momento fue el modelo de ligadura, que ahora lo voy a pasar a explicar. Sin embargo, quiero traerles a la atención que 2 días en el modelo preclínico equivalen a la trombosis aguda en el paciente, 2 a 4 semanas, como para ser generoso con el tiempo. Pero es el principio de la trombosis venosa profunda, que es mayor a 2 días. Estas fotografías son microfotografías, en realidad son fotografías que pertenecen a la microcirugía, donde pueden ver que la aorta se separa de la vena cava y se hace una ligadura completa de la vena cava por debajo de las venas renales, como ven en pantalla. Y espero que vean la flecha del mouse, pero es por debajo de la ligadura donde se forman los trombos en el modelo preclínico. Les traigo 3 diagramas en donde se pueden observar diferentes medidas que tomamos en los modelos preclínicos. El gráfico superior revela la masa que se obtiene si uno la trata de cuantificar al día 1 o al día 2
o al día 4, y así sucesivamente hasta el día 14. Como pueden observar, desde el momento que se instaura la ligadura en adelante, hay un crecimiento del trombo que pica o se establece como máximo al día 2 y después se reduce progresivamente hacia el día 14. El segundo gráfico muestra la medición de neutrófilos y monocitos en el trombo y en la pared venosa alrededor del trombo. Y como se puede observar, hay un incremento de los neutrófilos que llega a ser punto máximo al día 2 también. Si medimos al día 2 y comparamos con la cantidad de monocitos a ese momento dentro del trombo y en la pared venosa alrededor del trombo, ustedes podrán observar que ganan por mayoría la cantidad de neutrófilos a ese día. Pero si nosotros evaluamos esto, digamos, al día 11, ustedes pueden observar que la relación se invierte y que los monocitos en realidad superan a los neutrófilos. Y esto establece dos fases claras respecto de inflamación en el modelo preclínico, de agudo y crónico, que ahora voy también a extender. Y el gráfico inferior muestra el engrosamiento de la pared y la fibrosis de la pared venosa en la zona del trombo. Y como pueden apreciar, desde el día 4 se incrementa progresivamente, siendo máximo al día 14. Estos eventos, puestos de esta manera, son indicativos de que el día 2 es un evento particular en este modelo preclínico, y en donde podemos entenderlo como dividido en dos fases, la de trombosis aguda en el modelo, hasta 2 días, y mayor de 2 días, subagudo y crónico, y dados por estos parámetros, ¿no? Entonces, de esa manera, y entendiendo el modelo preclínico, ahora voy a pasar un poquito a cómo terminamos el diseño experimental y a los resultados. La estatina candidata que elegimos nosotros fue la rosuvastatina para tratar de entender y responder a quienes escribieron el Jupiter Trial. La administración del modelo debería ser oral para hacer la misma administración que en los pacientes del Jupiter Trial. La dosis fue la equivalente a una dosis entre 20 y 40 miligramos. El Jupiter Trial fue 20. Y realizamos estudios pilotos para entender dos factores primordiales. Antes de la dosis profunda debemos iniciar el tratamiento con estatinas, lo cual es importante para entender o representar prevención, y cuándo deberían ser las tomas de la muestra. En este diagrama ustedes pueden observar que 2 días antes iniciamos tanto sea en un grupo la administración de rosuvastatina o el control. 2 días después se inició la trombosis venosa profunda, y en estudios pilotos vimos que las tomas de las muestras podrían ser representativas a 3 horas, 6 horas y hasta 2 días de haber iniciado la trombosis venosa profunda en los modelos preclínicos. Como expliqué anteriormente, 2 días representarían trombosis venosa profunda aguda, hablando del modelo. Así es que medimos la masa del trombo y, como pueden apreciar, hubo una reducción de la masa que fue aproximadamente un 20%. Me gustaría sí hacer la salvedad de que en este modelo particularmente, utilizando heparina de bajo peso molecular, la máxima reducción que se puede lograr a 2 días del trombo es 30%, con lo cual fue un efecto bastante interesante y nos entusiasmó mucho al principio cuando vimos esto. Lo que me olvidé de explicar es que a la izquierda del gráfico las columnas de colores muestran el grupo control, y a la derecha de todos los gráficos que vamos a ver ahora muestran el grupo de rosuvastatina. Importante saber, reducción de masa de trombo sin ser un anticoagulante. Eso también fue muy estimulante. Medimos la selectina P soluble en circulación y vimos que hubo una reducción de este marcador inflamatorio en todos los tiempos que se tomaron las muestras. Y esto empieza a demostrar un efecto antiinflamatorio. También medimos en la pared venosa alrededor del trombo los factores de transcripción, citoquinas y quimoquinas relacionados con inflamación. Y como pueden apreciar, hubo una reducción de estos factores. Y un poquito más visual es la representación histológica. En su pantalla van a ver 2 fotografías. Una a la izquierda, que representa un trombo y la pared venosa. Y a la derecha, otro trombo y otra pared venosa. El grupo de la izquierda es un trombo al día 2 y la pared venosa al día 2 del grupo control, y a la derecha el grupo de rosuvastatina.
En cada una de las fotografías se van a apreciar unos diminutos puntos negros, tanto en la pared venosa como en el trombo. Y esos son en realidad neutrófilos, que se ha hecho una técnica de inmunohistoquímica para revelar la presencia, dónde están localizados los neutrófilos. Y como podrán apreciar en la fotografía de la derecha, esos puntos negros son mucho menores en cantidad que de la derecha. Y en el gráfico inferior está la cuantificación de esos grupos. Esto también muestra un efecto antiinflamatorio. Y por último, nosotros fuimos un pasito más, estábamos investigando los inhibidores del sistema fibrinolítico, el PAI-1, que es el inhibidor de los activadores del plasminógeno. Y si yo les digo que las estatinas reducen el inhibidor del activador del plasminógeno, o el PAI-1, eso daría por entender de que se liberan los activadores del plasminógeno, formando más plasmina y ayudando a reducir la masa del trombo. Y como podrán ver en los resultados experimentales, en los modelos preclínicos, medimos la cantidad de PAI-1 circulante en los dos controles y rosuvastatina, de PAI-1 total y de PAI-1 activo. Y como podrán apreciar, hubo reducción significativa, lo cual también muestra un modelo profibrinolítico. Entonces, para resumir, nosotros lo que hicimos, lo que sacamos como conclusiones, es que la rosuvastatina redujo la masa del trombo, hubo un efecto antiinflamatorio y profibrinolítico, y también, bueno, elaboramos un mapa de vías, que no voy a ir en detalles, pero de cómo la rosuvastatina, ahora sí en trombosis venosa profunda, actuaría. Y en parte esto explicaría un poco lo que los autores del Jupiter Trial se preguntaron de cuáles serían los mecanismos involucrados. Por lo menos, antiinflamatorio es uno de los mecanismos. Esto es para terminar. Simplemente quiero decir que el método científico es la piedra fundamental de la investigación. Para mí es tema de todos los días. El lunes, cuando voy al laboratorio, caminamos con distintos proyectos que tenemos en distintas fases, pero siempre es el método científico. Así que se los dejo aquí en pantalla. Espero no los aburridos. Siempre agradezco a mis colaboradores, que aprendo diariamente de todos ellos. Y, por supuesto, quiero agradecer a mis alumnos, que siempre digo lo mismo, no soy yo quien hace los trabajos, sino que son ellos. Así que mi gran agradecimiento a quienes han pasado por mi laboratorio y siguen pasando. Y también quería agradecerle al doctor Ulloa por su invitación, y a la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Muchas gracias. Doctor Díaz, muchísimas gracias. En lo que a mí respecta, primero, me encanta que haya traído el ejemplo del ROSU. Estamos trabajando, usted sabe que tenemos una afinidad particular por el manejo del síndrome postrombótico y de la trombosis venosa profunda y la reconstrucción. Creemos que hay que migrarla prontamente y necesitamos más adeptos en este camino del campo netamente arterial y buscarle los beneficios que tenemos y que están comenzando a ser demostrados en venoso. Por el otro lado, tenemos ya 2 miembros de nuestro grupo acá en Colombia, del American Venous Forum, cautivados precisamente por usted en la última reunión en el día de investigación clínica, y quiero invitar, tenemos un grupo interesante, no muy nutrido, pero estamos empezando con esto, bastante importante, y cautivando a nuestros estudiantes y nuestros internos para que tengan la posibilidad de hacer el acceso a al SBS y al American Venous Forum primordialmente para ubicarse en los estados iniciales o estadios iniciales de crecimiento de este tipo de sociedades donde no hay cobro. Ya tendremos también la oportunidad de meter a nuestros fellows en calidad de fellow. También entiendo que no hay cobro, o sabemos que no hay cobro para ellos, y del mismo modo hay un trato particular en el Día de la Ciencia, que se da un día antes del inicio oficial del Congreso del American Venous Forum. Se dará este año en San Antonio. Si Dios quiere, si COVID quiere, si China nos da permiso, estaremos presencialmente, y si no, nos inventaremos alguna cosa virtual para pasar. Muchas gracias, doctor Díaz. Lo dejo ahí stand-by para la parte de preguntas y respuestas al final. Pasamos entonces con el doctor Aníbal Morillo. Doctor Morillo, la pantalla es suya. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer al doctor Jorge Ulloa por la invitación para hablar sobre el plagio. El hecho de que sea un radiólogo quien hoy les habla es solo una coincidencia. Simplemente se trata de un tema que he trabajado durante algunos años. El plagio ha sido considerado como uno de los pecados capitales de las publicaciones científicas. Esta es una definición humorística del plagio. Robar las ideas de una persona es plagio. Robarla de muchas es investigación. Pero el plagio es un asunto serio. Según la Real Academia de la Lengua Española, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esencialmente, el plagio corresponde a la copia de ideas, datos, estilo, forma, etc. Algunos sistemas de detección automática del plagio han promovido una tipificación en varias modalidades, algunas muy similares entre sí. No se trata de un verdadero sistema de clasificación ni sirve para nada distinto a educar con respecto al plagio. La clonación es una forma de plagio deliberado en el que se hace una copia exacta o una traducción sin referencia a la original. En 1989, unos investigadores daneses publicaron un estudio sobre la concentración de selenio en la colitis ulcerativa. 3 años después, se encontraron un artículo sobre el mismo tema publicado por unos investigadores polacos. Se pudo demostrar que se trataba de una traducción exacta, sin mención alguna al trabajo original. En muchos casos, la clonación representa un robo de ideas o de la propiedad intelectual de una obra. Esta es una figura del Atlas del Padre de la Anatomía Moderna, Andrea Vesalio, y su dibujante Jan Stefan van Kalkar, de 1543. 13 años después, el anatomista español Juan Valverde de Anmusco no tuvo problema en copiarla casi exactamente. Es un esqueleto invertido sobre un paisaje muy poco distinto. Algunas de las plantas que están a sus pies son un poco diferentes. Pero en ese entonces no se habían reglamentado los derechos de autor. Esta es una tesis de grado de la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana de 1981. Casi 20 años después, un cajero de la Administración Postal Nacional fotocopió la tesis y le cambió el título. Del original Programa Formal de Inducción para los Nuevos Colaboradores del Área Administrativa de la Universidad Javeriana, se convirtió en Respuesta Psicológica del Alumno ante la Inducción del Colegio, con un nuevo autor. Aunque parece un acto de magia, esto realmente se debe a una ley de 1886 que permitía acortar el tiempo de retiro de empleados oficiales en 2 años al escribir un texto con carácter pedagógico. Es decir, casi una legalización del plagio. Una investigación periodística de la revista Cambio, ya extinta, reveló que esa era una práctica común en varias entidades oficiales aquí en Colombia. Encontraron 64 funcionarios que presentaron libros plagiados o clonados para acortar su tiempo de retiro. Incluso encontraron casos en los que un mismo autor presentaba 6 libros, con lo cual podía pensionarse 12 años antes. Uno de los investigados reveló que el tiempo para la producción de un texto dependía de la rapidez de la fotocopiadora usada. En 1974, el decreto 753 trató de limpiar la trampa o limitarla, indicando que no se podían aceptar más de 2 libros por funcionario y que estos libros no podían tener menos de 200 páginas. Pero al año siguiente el Consejo de Estado dejó esa norma sin vigencia. Actualmente, según el Consejo de Estado, para conceder beneficios pensionales, debe ser un libro que sirva de guía de una asignatura en el pensum de los colegios. No puede ser una recopilación de artículos sobre un mismo tema, ni puede ser una compilación de citas de otros autores. Sin embargo, siempre hay maneras de torcer esta norma. Les presento al doctor Philip Baker, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alberta en Canadá, quien plagió su discurso para los graduandos de 2011. Durante la ceremonia, los estudiantes encontraron sus palabras en Internet y pudieron seguir en sus teléfonos móviles, palabra por palabra, el discurso del decano. Solo me olvidó mencionar la fuente de sus palabras, un discurso ofrecido por el cirujano Atul Gawande un semestre antes en la Universidad de Stanford. Aunque no siguió como decano, pudo continuar como profesor de esa universidad. La omisión de referencia se ha llamado criptomnesia, que puede definirse como esa información que uno sabe que ha leído, pero que no recuerda dónde la leyó, también conocida como insuficiencia bibliográfica aguda. Es importante entender que no citar sugiere que lo que se dice es original.
Hay distintas variaciones de la copia de un trabajo, como el parafraseo o la búsqueda de palabras o frases alternas, pero sin modificaciones mayores al contenido. Algunos cambios pueden incluir el uso de sinónimos o de porciones significativas de un texto sin una referencia bibliográfica. El resultado puede ser un mosaico o una colcha de retazos en donde hay poco trabajo original. En 2016, el periódico El Espectador reportó el plagio de una historiadora de la Universidad Industrial de Santander, quien copió en 2014 la tesis de maestría de una argentina presentada en una universidad mexicana en 2011. El título original era Diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en las escuelas secundarias de la ciudad de Morelia, una aproximación a los aprendizajes de los alumnos. La nueva tesis se llamó Diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en la Unidad Técnica Educativa Francisco José de Caldas de la ciudad de Arauca, una aproximación a los aprendizajes de los alumnos. Otra vez un acto de magia con el teclado abreviado. Una evaluación externa confirmó que la coincidencia en el contenido de ambas tesis era de un 90%. Como resulta obvio, uno de los cambios en el texto se refería a la ciudad donde se había llevado a cabo la supuesta investigación. En ese mismo artículo se menciona un informe de una empresa londinense encargada de la protección y el reconocimiento de los derechos de autor, según el cual la tasa de plagio de los contenidos digitales va en aumento, de un 25% en 2005 hasta un 63% en 2014, gracias a la herramienta cortar, copiar y pegar. Copiar y pegar es una práctica tan común en las historias clínicas que ha sido considerada como una enfermedad. Este es el reporte de una remisión a gastroenterología copiada y pegada igual en una historia clínica durante 7 años seguidos, incluyendo un plan de alta que decía dieta baja en azúcar, control ambulatorio por medicina familiar y consulta a nuestro servicio según necesidad. Perdón. El único problema es que esta nota también apareció copiada luego de que el paciente había fallecido. Es decir, que quizás estaban esperando que volviera a consultar desde el más allá. Una práctica común en nuestro medio es el uso de tomado de, casi siempre en el caso de tablas y figuras. Tomado de sin permiso equivale a robado de, es decir, plagio. A la izquierda una imagen de la corteza visual tomada sin permiso. La copia puede ser tan descarada que incluye partes en inglés en una revista ecuatoriana que está escrita en español. En una publicación no es aceptable anotar tomado de. Simplemente traduce plagiado de. Tampoco se puede modificar un esquema sin autorización, aun si se anota la fuente de la cual fue modificado. Este es el esquema clásico del texto de estupor y coma de Plum y Posner. Una referencia indispensable cuando se trata de este tema. Un autor serio debe incluir una anotación explícita acerca de que la figura se reproduce con autorización. La editorial que es propietaria de los derechos de autor es la que indica la manera de citar la fuente del esquema que se reproduce. La editorial que la reproduce debe exigir una carta o certificación que avale que el permiso fue obtenido. Las ideas ya publicadas se pueden usar con autorización. Cuando conocí esta bellísima imagen del cuarto orden de los músculos, me llamó la atención la presencia de un rinoceronte en un atlas de anatomía. Una pesquisa bibliográfica me permitió descubrir que se trataba del quinto ejemplar en llegar a Europa y pude seguirle la pista a esta rinoceronte hembra de la India llamada Clara. Fue muy fácil obtener la autorización de la editorial del Atlas de Anatomista Albinus y su dibujante Jean Vantelar, es decir, el uso autorizado de una imagen ya publicada. En el mismo artículo usé una imagen del primer rinoceronte que llegó al continente europeo, de un grabado de Alberto Durero, con la aclaración de que se trataba de una imagen de dominio público, es decir, que no requería de permiso para su reproducción. Este es el artículo publicado en la Revista Colombiana de Radiología para quienes quieran estar o puedan estar interesados en esta curiosidad. Sin embargo, no siempre es fácil trazar la línea divisoria entre el uso no autorizado de una idea y el plagio. En algunos casos se basa en que la idea sea de dominio público o en que no existan dueños de los derechos de una idea. Más que las ideas, especialmente en el arte, se protege la manera como se expresa la idea, no la idea misma. Por ello, puede haber muchas versiones de una misma idea artística sin que necesariamente se incurra en plagio. La misma idea
Se puede presentar desde diferentes puntos de vista, incluyendo, por supuesto, una versión radiográfica. Y mi versión personal, la primera foto que le tomé a mi primera hija. No es fácil demostrar que una idea es original. Hay casos de ideas que surgen simultáneamente en diferentes centros y existe la dificultad de que es posible tener ideas similares, pero cada representación puede tener un ángulo original. Otra variante de la copia es el uso de distintas fuentes sin una adecuada citación de las mismas. Pueden ser citaciones incompletas, insuficientes, una mezcla de las técnicas de copia y parafraseo, incluso listas de fuentes que realmente no fueron usadas. La agregación es otra modalidad de plagio parecida a las anteriores, en donde se pueden incluir las referencias, pero no se hace nada distinto a compilar información de otros, sin mayor análisis ni aportes originales al trabajo. La imprecisión es una cita errónea o una fuente que no existe. Se le conoce como error 404, porque ese es el mensaje que aparece cuando no se encuentra una página o cuando su dirección o URL es inválida. En algunos casos puede ser un plagio accidental cuando hay un error en la transcripción de una fuente, pero también puede suceder en casos de referencias de segunda generación. Corresponde a una imprecisión en la atribución de autoría, que puede ser una atribución engañosa. También hay una variante que se conoce como plagio apócrifo. El plagio apócrifo es la atribución equivocada de una obra a un autor, que puede convertirse en un error que se disemina en la cultura popular o en la literatura. Hay epónimos que no corresponden a la realidad artística, o histórica, perdón. Entonces hay unos nombres que sabemos de partes anatómicas o de síndromes que de pronto están mal asignados y fueron descritos inicialmente por otra persona. Este es un famoso poema atribuido a Bertolt Brecht, que fue escrito realmente por el pastor luterano Martin Niemöller. Este es un breve texto atribuido a Borges, que fue realmente escrito por una octogenaria llamada Nadine Stair. Hace unos años circuló un texto de despedida llamado La Marioneta, atribuido a Gabriel García Márquez, pero realmente escrito por el ventríloco mexicano Johnny Welch. García Márquez dijo sentirse ofendido con quienes insinuaron que él lo había escrito, lo cual hizo que fuera Welch que se sintiera ofendido. Entonces, la revista Cambio los reunió a los dos. En un final humorístico acordaron que se podía seguir atribuyendo La Marioneta a García Márquez, siempre y cuando a Welch se le permitiera quedarse con la autoría de El amor en los tiempos del cólera. El reciclado se refiere específicamente al autoplagio, el no citar un trabajo previamente publicado por el mismo autor. Una forma similar es la duplicación de información. El famoso discurso de Sir William Osler sobre la medicina británica fue publicado en 8 revistas diferentes, pero en 1897 no había motores de búsqueda ni acceso tan fácil a todo tipo de publicaciones. El 23 de marzo de 1996, 2 miembros del Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas publicaron simultáneamente esa misma fecha 2 editoriales sobre autoría, una en el British Medical Journal y la otra en The Lancet. Las 2 versiones son casi idénticas. ¿Qué está pasando aquí? Claramente era innecesario duplicar esta información. Este ejemplo proviene de 2 miembros de un comité que promueve las normas de autoría responsable y condena la duplicación como una forma de plagio. Entonces, ¿quién vigila a los vigilantes? El retuiteo es un texto similar en construcción y contenido al original. Puede estar citado adecuadamente, pero no hay aportes originales, muy similar a las modalidades de copia que ya hemos mencionado. ¿Qué no requiere de una cita bibliográfica? Aquella información considerada de dominio público. Entonces hay que asegurarse de que la información sea realmente de dominio público. Las obras que se consideran de dominio público son aquellas cuyos derechos de propiedad intelectual se han vencido, han sido retirados o no pueden aplicarse. Algunos ejemplos incluyen las obras de Shakespeare. No hay que citar a Shakespeare si no dice ser o no ser. Las de Beethoven o las fórmulas de la física newtoniana, entre otras. En general, los derechos de autor de una obra duran unos 70 años luego del fallecimiento del autor. En junio de 2020, el Teatro Cafam de Bogotá, según un convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, iba a hacer un concierto con fragmentos de obras de Mozart. Un funcionario de SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores, fue a pedir el cobro de los derechos de autor para Mozart,
por lo cual Fernando Barrero, director del teatro, tuvo que explicarle que Mozart había fallecido hacía más de 80 años, por lo cual sus derechos de autor estaban vencidos. Fue entonces cuando el funcionario de Saico exigió una copia del certificado de defunción de Mozart para no cobrar ese dinero. Para abordar la pregunta de qué no requiere una cita bibliográfica, voy a usar 3 frases, un ejemplo que utilicé en un artículo sobre este tema. La primera frase dice: los derechos de autor protegen la propiedad intelectual de los autores de ideas originales. La segunda frase es: una causa frecuente de plagio es la creciente exigencia de los centros académicos para la producción intelectual de sus docentes. La tercera frase es: en Colombia se presentan más de 2.000 demandas por violación de propiedad intelectual cada año. La primera frase no requiere cita. Puede ser considerada como una información de dominio público. En este caso uso una cita, pues esta frase, como lo mencioné, ya la había usado yo mismo en una publicación. La segunda frase puede requerir de cita. También puede alegarse que se trata de una aseveración de dominio público. En ese caso podría usarse una referencia de carácter general, un libro de texto o un artículo. Pero es de este mismo artículo mío. Este es un dato que debe estar sustentado mediante una referencia bibliográfica. También podría citarse una conversación con algún experto, una cita que no es muy sólida, pero que sigue siendo una referencia. Yo no sé cuántas demandas se presentan, ni siquiera sé si se presentan o no. Esta frase ha sido producto de mi imaginación, simplemente para ejemplificar que un dato numérico debe tener una fuente. De nuevo, incluye la referencia de mi artículo sobre el plagio, donde apareció la misma frase. Para muchos, la carrera de un periodista, artista, escritor o académico que comete plagio se acaba. Este es un ejemplo de una investigación acerca de las posibles causas de fraude en las universidades. En las encuestas de 2004 en la Universidad de los Andes en Bogotá, muchos estudiantes no identificaron como fraudulentas acciones que claramente lo son, como utilizar ideas sin citar, copiar o parafrasear, prestar un trabajo o aparecer en un grupo sin cumplir con los requisitos de autoría. ¿Cómo se diagnostica el plagio? La forma más fácil es usar motores de búsqueda como Google, donde se puede copiar una frase sospechosa de plagio. Si ha sido previamente publicada, es muy posible que Google la encuentre. Hay servicios que las instituciones educativas o editoriales pueden pagar para la identificación automatizada de textos, como el de Turnitin.com. Este es un motor de búsqueda, se llama ITBlast, que se especializa en textos biomédicos. Se basa en la comparación de textos con diversas bases de datos, incluyendo Medline, entre otras. Pero hay otros programas que comparan también textos para detectar plagio. El papel de los autores comienza ciñéndose a las normas. Siempre hay que reconocer el trabajo previo, propio o de otros, mediante una referencia bibliográfica. No se debe duplicar. Esto incluye no presentar el mismo trabajo en más de un congreso o publicación, técnica comúnmente llamada escopetazo. Cada vez que se presenta un trabajo a un congreso o a una publicación, los autores deben certificar que se trata de un trabajo original. Los autores no deben fragmentar ni duplicar sus trabajos. Como el ambiente académico es el propicio para detectar el fraude, los investigadores que encuentren casos sospechosos deberían denunciarlos, como el primer ejemplo que les puse de la traducción no autorizada que apareció en otro país. Las entidades académicas deben tener políticas claras para el control y la sanción del fraude. También deben existir reglas claras para la promoción de docentes y estudiantes. Deben capacitar a sus docentes en la metodología científica, las normas de publicación y en los aspectos éticos de la investigación. El énfasis de la producción científica debería ser en su calidad más que en su cantidad. En vez de publicar o perecer, la norma debería ser publicar con calidad. Hay que tratar de entender los procesos que llevan al fraude y establecer normas de investigación responsable. 2 mensajes de uno de mis filósofos favoritos: citar todas las fuentes y no cometer plagio. La cuestión de si uno está cometiendo plagio se suele resolver con 5 preguntas. Si no hay plagio, cada una debe tener una respuesta negativa. La primera pregunta es: ¿usó información, ideas o trabajo de otros? Si la respuesta es sí, se debe citar. Si la respuesta es negativa, se pasa a la siguiente pregunta: ¿usó información, ideas o trabajo propio? En caso afirmativo, se debe usar una cita. Si no, la siguiente pregunta es: ¿usó una copia textual? Si la usó, se deben usar comillas y además citar. Si no,
la siguiente pregunta. ¿Cambió el texto original? Si lo hizo, debe citar la fuente. Si no, la última pregunta. ¿Copió o cambió imágenes, tablas u otras? En caso afirmativo, hay que verificar si se requiere de un permiso y citar. En todos los casos se debe incluir, si no, se acaba el problema y siempre hay que incluir en todos los casos un análisis y aportes originales. Hay que recordar también las 3 formas fáciles de cometer plagio. No citar, no pedir permiso y no usar comillas. Termino con una reflexión de Chateaubriand. Un escritor original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede imitar. Muchas gracias por su atención. Fantástica, es la segunda vez que la veo y estoy listo para oírla 3 o 4 veces. Muchísimas gracias. Creo que en sus tipos particulares las dos presentaciones se complementan para este tipo de webinar que queremos hacer y hemos alzado y cautivado ciertos niveles en el auditorio. Nuestra intención es servir como semillero desde el punto de vista de la cirugía vascular para que nuestros estudiantes, nuestros internos, nuestros residentes y nuestros fellows puedan obtener los beneficios que los comenzamos a entender y a ver nosotros tardíamente en nuestra carrera. Si alguien tiene la capacidad de realizar las cosas más temprano de lo que lo tuvimos nosotros, va a tener una mejor ventaja competitiva y va a ser mucho mejor profesional de lo que nosotros logramos en algún momento. Vamos a iniciar. ¿Me acuerda algo antes, doctor Morillo? Hay un área que me gusta mucho, tanto que me casé con ella, adjudicada a la esposa de Bach, que parece que está enredada por conceptos de plagio, 1700 y pico, por utilización previa, pero no es inusual que en el desarrollo del arte lírico se toman historias que van hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y se han manipulado de tal manera que llegan de una manera muy sutil a robar ideas viejas y utilizar algo de conceptos de plagio que finalmente son tan aceptados que en el tiempo y en el mundo y en la historia se terminan perdiendo. Eso es un uso habitual en ese tipo de arte que creo que también merece profundizar en algún momento. Voy a iniciar con la sección de preguntas. Tengo la primera para el doctor Díaz. Manejo de confusores en la investigación de estatinas de trombosis venosa profunda, consumo concomitante de otras sustancias que también pudieran tener un efecto en el plasminógeno, dictada por el doctor John Berrío en la ciudad de Cali. José. Y es fundamentalmente difícil a este momento hablar de otros tratamientos, por más animoso que yo esté desde el punto de vista de la investigación. Es por las estadísticas que estamos manejando. Nosotros sabemos, como dijo el doctor Ulloa al principio, lo difícil que es el síndrome postrombótico, por ejemplo. Yo no he mostrado números de trombosis venosa profunda, pero los números hablan muy mal del tratamiento actual, siendo, y no quiero que se me confunda, que el tratamiento actual de la trombosis venosa profunda es bueno y es lo mejor que se tiene. Ojalá que en el futuro podamos ver otro tipo de drogas. Sí, es cierto, desde el punto de vista de estimular el sistema fibrinolítico, hay inhibidores del PAI-1 que se están desarrollando, y la estatina, que si bien es una droga que ya está aprobada por la FDA y en uso en pacientes, conocemos los efectos adversos de las estatinas. Habría que ver cuál es el paciente ideal como para indicar el uso de estatina en trombosis venosa profunda, y si se trata de prevenir el primer episodio en aquellos que tienen factores de riesgo, o si se trata de prevenir el segundo episodio en alguien que ya desarrolló una trombosis venosa profunda, o los dos. Eso, por ejemplo, son preguntas que están abiertas de este tipo de medicación. Pero yo les propongo un pensamiento nada más. Nosotros sabemos que por 3 o 6 meses a un paciente lo tratamos con anticoagulación, depende del caso, y que cuando lo dejamos sin anticoagulación, porque a eso es lo que quiero ir, justamente un paciente que tuvo trombosis venosa profunda es el que más potencialmente el que tiene la capacidad de desarrollar un segundo episodio.
Por lo tanto, cuando el paciente que más lo necesita le sacamos la medicación, podría abrir una ventana de tratamiento con alguna otra medicación. Pero bueno, lo cierto es que la industria está enfocada en la coagulación, en el sistema de coagulación, y no es el único mecanismo que forma parte, es el mecanismo final. Pero inflamación y el sistema fibrinolítico son dos mecanismos que también forman parte de la trombocitosis profunda. No sé si con esto le contesté la pregunta, pero me parece que tocar el tema es bastante amplio, ¿no? Creo que sí, y tiene una secuela del mismo autor de la pregunta. En la aleatorización se tuvo en cuenta consumo previo, me imagino que estamos hablando del Júpiter, previo de estatina, tiempo de exposición a estatina antes de la TDP o consumo de estatinas al presentar TDP. El doctor Berrío es máster en anticoagulación, entonces ahí va el filo que trae esta pregunta. Sí, el tema del Jupiter Trial es muy interesante porque justamente se está tratando la forma de dividir los efectos de la estatina, fue justamente tratar de encontrar pacientes que no tengan dislipidemia, pero por el otro lado sí tienen CRP elevada. De esa manera se trató de separar los efectos de la estatina de un lado y del otro. Sabiendo que la pregunta viene por parte de alguien que es experto en anticoagulación, yo soy muy respetuoso para hablar de todo lo que hacemos con la anticoagulación. Sí me gustaría empezar a poner la luz en otros mecanismos que pueden ser, a través, por ejemplo, de un estudio como el Jupiter Trial, develados y los trae a cotación, ¿no? Así que me parece que sí deberemos mejorar los tratamientos anticoagulantes, pero en términos de prevención, creo que entender de que la inflamación y el sistema fibrinolítico forman parte del desarrollo final, que es el coágulo, o el coágulo desmedido, me parece que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Es un poquito lo que trato de traer. Muy bien. Para el doctor Morillo, esta es una pregunta también de la ciudad de Cali, están juiciosos en Cali. La doctora Paula Pinto, futura doctora Paula Pinto, es estudiante suya y mía, doctor Morillo, en el grupo de investigación de la Universidad de los Andes de Vascular. Está escribiéndonos que si se puede mandar el mismo artículo al tiempo a dos revistas. No, no se puede mandar al tiempo porque si la revista es una publicación seria, si es una revista para una peluquería, obviamente no tiene estas reglas, pero si es una republicación seria, la revista exige que los autores firmen que el trabajo es original y que no ha sido presentado en ninguna otra parte ni publicado en ninguna otra parte. Si uno tiene un artículo parecido al que está presentando, debería enviarlo para que lo consideren los editores. Si esa revista le rechaza el artículo, después de algún proceso de ir y venir, o de primera vez le dicen que no, en ese momento puede presentarlo a otra. Si quiere acogerse a normalmente los editores hacen comentarios para mejorar el artículo, o a veces no hacen ningún comentario, pero solamente hasta que no se haya rechazado por una revista no se puede pasar a otra. Porque aunque esa técnica que llamamos aquí coloquialmente el escopetazo, significa que uno manda varias cosas a diferentes partes al mismo tiempo, podría suceder que sea aceptado en dos revistas. Y eso tiene una implicación grave porque las revistas, fuera de que han exigido que uno certifique con su firma que es un trabajo original, eso contamina las bases de datos. Si una persona está investigando sobre un tema y encuentra el mismo artículo dos veces, pues está perdiendo su tiempo. Eso es muy grave cuando se están haciendo revisiones sistemáticas o de esas técnicas en las cuales se acumula la información de diferentes artículos, porque entonces una de las dos va a estar duplicada y no va a funcionar. Entonces, esa es una muy buena razón para no duplicar la información. De hecho, cuando se presenta en esos casos, es común que las revistas serias también tengan un proceso para retirar los artículos que se encuentran duplicados. Se llama protocolos de retractación y hay toda una forma de hacerlo, en la cual muchas veces el editor de la revista, cuando se da cuenta de que el artículo ya había sido publicado en otra parte, a veces porque se da cuenta tarde o porque otra persona lo denuncia, entonces hace una nota en la revista en donde dice
que el artículo encontraron que ya había sido publicado previamente y que está, entonces que se va a retirar de la publicación, lo cual puede significar que el artículo siga apareciendo, sobre todo ahora que es la era digital. Antes, una vez que uno lo tenía, pues ya quedaba impreso y se queda con él. Pero en la era digital lo que puede pasar es que el artículo aparezca con una marca de agua que dice que ha sido retirado o simplemente se ha retirado y así uno encuentre la referencia no lo pueda descargar ni ver porque ya fue retirado de la publicación. Así que la respuesta sería no, no se debe enviar el mismo artículo a dos publicaciones diferentes al tiempo, ni tampoco se debe presentar un póster en dos congresos diferentes, porque lo mismo hacen los congresos serios. Le preguntan a la persona si es un trabajo original y uno firma que es un trabajo original que no ha sido presentado en otra parte. Muy bien. Doctor Gerardo Victoria, cirujano cardiovascular de Panamá, nos hace la siguiente pregunta. Esta es para José. Atento, José. Perdón, doctor Díaz. Excelente ambas presentaciones. En base a lo aprendido sobre las estatinas en su estudio, tanto con propiedades antitrombóticas como fibrinolíticas y antiinflamatorias, ¿podrían tener algún papel en la trombosis post-COVID-19? Es una muy buena pregunta y la respuesta es probablemente no. Lo que se está viendo con el COVID-19 es una tormenta de citoquinas. Para ponerlos en perspectiva, y esto lo voy a hacer muy directo y digamos casero, una inflamación de la que se habla de contenido en trombosis venosa profunda no representa la tormenta de citoquinas que se puede ver en el COVID-19. Es un estímulo desatado muy grande y muy rápido lo que se ve en el COVID-19. Sí es cierto que las citoquinas que se están viendo en el COVID-19 primariamente es la interleuquina 6, la misma que vimos nosotros elevada en la misma cadena metabólica, pero no me gusta, no, voy a decir que no como respuesta absoluta por el momento, por los datos que se conocen, y sí me gustaría decir que probablemente si es lo mismo, la del COVID-19 es muy rápido, es muy fuerte, es una magnificación de lo que se ve en la trombosis profunda lejos. Muy bien, muy claro. Tenemos otra, esta es para el doctor Morillo, de la doctora Cacua, acá en Bogotá, cirujano vascular. ¿Qué hacer en el caso de que se quiera realizar, esto pasa muy frecuentemente, realizar una validación de una escala que ya está hecha en otro idioma y se le pide permiso a los autores para utilizarla y traducirla, pero los autores no responden? ¿Hay algún comité científico mundial al que se le pueda solicitar este permiso? Gracias. No conozco ningún comité internacional que tenga esa potestad. Eh, no suele ser tan difícil recibir respuesta para esta clase de permisos, pero podría ser insistir en la pregunta a los autores o a la revista donde se publicó, también podría ser una manera de hacerlo. Hablar con el editor de la revista o escribirle al editor de la revista acerca de este tema, de cómo se puede hacer para solicitar ese permiso, porque a veces esos permisos se han cedido a las revistas. Entonces, si la revista es la dueña del permiso, habría que pedirle permiso a la revista. Pero lo otro sería que de pronto hayan cambiado de dirección o algo así, pero se me ocurre que en última opción, si no hay forma de contactar a los autores para hacer una traducción, porque las escalas normalmente pues, se adaptan al idioma que uno necesita, sería describir que eso se hizo, que no se obtuvo comunicación con los autores originales y de pronto proceder a hacer una traducción, por decir algo, del inglés o del alemán al español, para que, pues porque se hace en otro país. Pero en general yo sugeriría insistir en buscar la manera de contactar la revista o la publicación donde se hizo la original, la escala original, y o tratar de insistir en la búsqueda de los autores. Muy bien. De la doctora Rebeca Reachi, de México, Jorge. cirujana vascular también. Cuando damos una plática de algún tema y nos referimos, ¿será que es mexicana? Y nos referimos a algún resultado del artículo y ponemos alguna tabla o gráfico, ¿es suficiente poner la referencia en la parte de abajo? La misma pregunta es para cuando escribimos un capítulo en algún libro. Becky.
Bueno, yo creo que para una referencia en una diapositiva es suficiente con la referencia. Incluso a veces pone uno un dato incompleto porque si no ocuparía todo un espacio muy grande en el texto de una diapositiva. Pero es diferente cuando se publica. Aunque sé que las conferencias en general y sobre todo últimamente terminan siendo divulgadas porque son grabadas como esta, por ejemplo, y después otras personas las pueden tener. En ese caso, es una buena idea tener una referencia de una tabla, una figura, un dibujo que uno haya tomado, de dónde lo sacó. Pero si se va a publicar es diferente porque al publicarlo, esas tablas, figuras o incluso los resultados tienen derechos de autor. Ya han sido publicados antes y necesitan una referencia formal. Así que no se puede copiar directamente una tabla de otra parte para ponerla allí. Lo mismo un dibujo, como les mostré, una imagen, eso necesitaría un permiso de la editorial que publicó el original. Como les dije, no suele ser tan difícil que den el permiso. Normalmente se escribe a la editorial y la editorial le dice a uno, le da el permiso y además le dice cómo debe hacer la cita. Eh, a veces pasa que uno ve imágenes en internet o sitios de internet que tienen también información. Muchos de esos sitios tienen también una sección en donde dice cómo citarnos. Si usted va a usar una imagen nuestra, use la cita de tal manera, el vínculo o la manera de citar. Entonces, en general, debería usarse la cita, como les mostré al final en las preguntas que se hace uno, especialmente si es publicación. Cuando es una presentación, sugiero poner una referencia en la parte inferior. Sí. Sí, recordando esto, hay varios colegas. Rebeca conoce muy bien a uno en cuestión, americano él, que viaja con un tipo de USB codificada, blindada, de muy difícil apertura en los congresos, precisamente para proteger su presentación. Sin embargo, está diciendo el doctor Murillo algo muy claro. Parte de la aceptación de ellos para, por ejemplo, para presentar este tipo de webinar incluye la potestad depende de cada autor. Hay autores que le dicen a uno, no, yo no quiero subir la presentación, no quiero que la suban a su página web. Es perfectamente respetable. Y la utilización o mala utilización en la página web puede hacer que inclusive bajen estas fotos fácilmente realizables por vías tecnológicas y las utilicen en sus futuras presentaciones. Es doloroso encontrar las fotos de sus pacientes o los diseños con los cuales uno se ha demorado en conceptualizar algo, siendo usados en otras latitudes sin la gallardía y la educación suficiente de poner utilizado con el permiso del doctor tal, de su presentación tal. Esto es algo que sí es altamente recomendable, es simplemente buenas maneras y buena educación. Tengo una de una de nuestros internos, esto es para el doctor Díaz, y ya estamos llegando a nuestro final, para no Jorge, extendernos más allá del tiempo. me gustaría... Sí, dime. No, simplemente mencionar algo y no sé, el doctor Morillo me imagino que va a estar de acuerdo. Últimamente por lo menos hemos gestionado, y yo formé parte de esto, publicaciones simultáneas que existen en revistas. Hemos publicado, por ejemplo, el primer consenso en modelos preclínicos de modelos de trombosis venosa profunda y ha sido publicado simultáneamente en dos journals, en el Journal of Thrombosis and Hemostasis y en ATBB. Y las guías las recomendaciones para trombosis venosa profunda que se publicaron hace 3 semanas también ha sido una publicación simultánea en la revista de la ISTH y al mismo tiempo de la American Heart Association. Más y más estamos viendo publicaciones simultáneas. Sí, la medida, la forma en la que nosotros publicamos es, bueno, primero estando de acuerdo las dos revistas en que están interesadas en publicar el artículo. Después hay un diálogo entre las dos revistas, del cual los autores son totalmente ajenos y ponen en consideraciones temas, me gustaría decir legales, por decirlo de alguna manera, pero no sé si son legales. Pero bueno, y una vez desarrollado todo esto, que forma parte por ahí más allá de lo que es el contenido científico del artículo,
finalizado esto, es cuando se da por delante. Hay revisiones simultáneas en las dos revistas también. O sea que hemos tenido más de 3 reviewers en cada uno de los artículos. Esto se está viendo cada vez más. Es cierto, ¿no, doctor Murillo? Es cierto, hubo una época en que también se vio, pero quizá antes de nuestra era electrónica, porque antes la búsqueda de la literatura era manual y en los índices médicos tocaba buscar una cantidad de tomos en donde estaban las publicaciones anotadas y podía justificarse, digamos, la duplicación por el hecho de que podía ser revistas dirigidas a públicos diferentes, por decir algo, ortopedistas e internistas o cirujanos y otra especialidad. Cada vez más se recomienda menos duplicarla, porque hoy en día los motores de búsqueda encuentran esas revistas, encuentran esas referencias. Claramente, si hay autorización de las dos editoriales, pues no veo problema en eso. Eso pasa a veces con cosas como guías de práctica clínica, recomendaciones para una clase de manejo, que para divulgarlas mejor también se publican en revistas que son disímiles. Pero eso tendría que estar avalado por las revistas. Si las revistas lo avalan y lo saben, porque también puede pasar que haya un artículo que sea muy parecido que uno había publicado antes, y entonces uno, cuando manda su artículo, normalmente dice que, o debería decir, tengo un artículo publicado similar, no sé, hace unos años y lo he actualizado, entonces lo envía para que ellos lo revisen, o en otro idioma. Porque yo trabajo en Colombia, donde hablamos español, y estoy escribiéndolo en inglés para un público diferente. Entonces, si se revela esa información y los editores de la revista aceptan eso, pues lo importante es que no sea una sorpresa para el editor de la segunda revista o de dos revistas que apareció simultáneamente, que es cuando ellos lo retiran, porque se sienten engañados de no saber que la intención era duplicarlo. Por lo mismo que les comenté que la duplicación contamina las bases de datos. Entonces, si alguien está haciendo una revisión sistemática y está buscando artículos para poder hacer un metaanálisis, pues no puede encontrar el mismo artículo porque no lo puede meter dos veces para hacer el mismo análisis. Pero siempre y cuando haya un proceso en el cual se ha podido avalar con los editores de las revistas, de las dos revistas involucradas, o tres, si son tres, pues no veo problema con eso. Y sí es cierto que es frecuente, además con cosas más genéricas. Sí, totalmente, totalmente. Eso se ve fuertemente. Yo le respondí a mi estudiante que me la realizó en privado y le dije, depende. No sé si pequé por ingenuo o por perspicaz. Tengo dos, como tenemos acá, Juan, como tenemos acá, perdón, Juan Cifuentes es mi interno de 11, tenemos grupos de distintos niveles. Me hace una pregunta el doctor Juan Sebastián Cifuentes, que es la siguiente para el doctor Díaz. ¿Por cuánto tiempo se recomienda la anticoagulación luego de presentar TDP? Yo sé que es obvia la respuesta para muchos de nosotros, pero quiero respetar todos los grados que tenemos en el auditorio. Sí, en general la recomendación es 3 meses. Es parte del clase 1 nivel B, así que básicamente es 3 meses. Pero sí, depende también el origen y el tipo de trombocitosis profunda y de lo que se está hablando del paciente, ¿no? Pero bueno, en general, como para dar una respuesta directa, es 3 meses. Y me voy a ir con la última ya para cerrar y respetar los tiempos de todos nosotros. Hoy es viernes por la noche. Espero que no salgan a tomarse unos tragos a la calle, que se queden en su casa. Estamos en cuarentena. Acá en Colombia tenemos, José, una restricción muy, muy fuerte y hoy se endureció todavía más. Pero esta va para el doctor Murillo, ya para cierre, la cereza encima del pie. Soy estudiante de medicina de último año. La inclusión de autores en un proyecto de investigación que ya se ha comenzado, quienes realizan contribuciones importantes, sin haberlos contemplado en el protocolo inicial, ¿supone alguna violación ética? Wow. No me parece. Si las personas que llegaron después, hay trabajos de investigación que duran mucho tiempo. Si las personas que llegaron después contribuyen de manera importante al resultado final, que es la publicación, el artículo, no veo que eso sea una violación ética. Es evidente que puede pasar que se haya desarrollado un protocolo por unas personas y que en el curso del tiempo algunas de esas personas ya no estén y otras nuevas lleguen. Eso no es algo raro y no sería antiético incluir personas nuevas en el proyecto final. Una vez que ya está finalizado, pues ya no se puede
ya no se pueden incluir más personas, pero en ese transcurso no vería una violación ética. Bueno, perfecto. Llegando ya a la recta final, doctor Jiménez, ¿algún comentario de cierre? Sí, gracias, Orlando. La realidad es que he estado investigando y me cuesta mucho encontrar un comentario original sobre estas dos magníficas conferencias. Creo que hace alusión a las dos, pero quisiera hacer una pregunta al doctor Díaz. ¿Realmente su charla se fundamenta en la capacidad que tenemos o que debemos implementar para la investigación? Y quisiera preguntarle, una de las dificultades más importantes es el manejo de la data, de los números. ¿Usted tiene alguna recomendación para estos semilleros, para que tengan la posibilidad de implementar o de tramitar, sobre todo estos análisis estadísticos, este manejo de las diferentes ecuaciones y fórmulas dentro de un grupo de investigación para poder sacar estos resultados, estos trabajos adelante? Sí, o sea, para el manejo de la data, bueno, la información puede llegar a ser sensible, por lo tanto se recomienda, bueno, usamos software y manejos de estaciones de computadoras que el material está encripto, es decir, que es difícil de acceso para gente que no esté relacionado particularmente con la información. Con lo cual, eso desde ya, de la entrada, ¿no? Segundo, si usted se está refiriendo a softwares o manejo volumétrico de la data, entiendo que a veces es muy difícil acceder a semejante herramienta, pero hoy en día existe mucho la colaboración, es decir, y esto va para la audiencia en general. No solo yo, sino mucha gente en Estados Unidos abre la puerta del laboratorio en muchos aspectos, ¿no? Para ver si se pueden establecer colaboraciones entre grupos de distintas áreas. Y en ese sentido, puedo recomendar de que si algo puede llegar a ser difícil en ciertos contextos, la colaboración lo puede. Puedo dar ejemplos. Trabajo con Inglaterra, por ejemplo, con investigadores en Londres, y nosotros realizamos parte de la experimentación en el laboratorio y después se transportan tejidos a otro laboratorio. Eso se hace mucho y eso puede ayudar también con el manejo de la data y de la información si centros trabajan en conjunto para que, bueno, lo que usted no tiene, otro lo tiene. Me pasa a mí, lo que yo no tengo me comunico con otra gente y elaboramos, nos ponemos de acuerdo en la investigación. No sé si esto fue con esto le contesto su pregunta, pero estamos abiertos a colaboración y ayudar en todo lo que sea posible, así como espero ustedes estén abiertos y ayudar también en cosas que nosotros necesitamos. Es un ida y vuelta. Discutible, gracias, doctor. Parece ser importante la interdisciplinariedad y el trabajo transversal entre grupos para poder sacar adelante muchas de las investigaciones. No quisiera pasar el saludo que le envía al doctor Latorre desde Bucaramanga, doctor Díaz, que él parece lo conoce. Sí, le acabo de escribir al doctor Latorre. Sí, si me está escuchando, le mando un saludo grande. Sí, sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, con esto damos por terminado 7:30. Doctor José Antonio Díaz en Vanderbilt University, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y regalarnos un poco de su conocimiento, dejarnos pick your brain. Doctor Aníbal José Morillo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, muchísimas gracias. Nuevamente, bandera del trabajo multidisciplinario e interdisciplinario entre lo que tenemos que hacer, radiología intervencionista y cirugía vascular. No nos cansaremos de seguir abanderando estos procesos y que la ciencia sea el terreno común para que sigamos hablándonos en medicina translacional, en intervencionismo, en cirugía y en general, desde el nivel de los estudiantes hasta el nivel de los fellows, cautivarnos cada vez más por hablar el lenguaje universal que nos une, que es la ciencia. Muchísimas gracias y muy buena noche a todos. Muchas gracias a todos, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.